y lo que busca ese modo de justicia es volver a reparar aquellas relaciones que hubieran sido, digamos, rotas por una mala acción, ¿no? Eso que es, digamos, una utopía en sociedades, digamos, con mayor cantidad de habitantes, que uno dice, bueno, se puede hacer, digamos, a nivel comunitario y todo eso, pero además tiene que ver con una postura ideológica distinta, no es solamente con si es manejable o no, sino con una postura de qué es la justicia y a quién se le debe la justicia, ¿no? ¿Cuál es la autoridad, ¿no? Capaz de pretender una pena, en qué puede consistir? Bueno, todo esto se está trabajando y los pueblos originarios en general están en estado de debate. Que estar en estado de debate, de discusión de ideas, significa estar replanteándose un montón de cosas que está muy lejos de esa idea promovida desde los medios, desde el Estado, que pone a los pueblos originarios en un lugar, digamos, de pensamiento, digamos, desde las instancias más racistas que dicen, bueno, por ser indígenas piensan menos, ¿no? Como en un nivel inferior, o inclusive también, incluso a veces desde un lugar amable, desde un lugar afectivo, positivo, también como que no tienen noción de propiedad, porque son puros, son como niños, he escuchado decir incluso en los estados oficiales, son como niños, ¿no? Como que no hubiera una capacidad, en definitiva, de poder decidir sobre su propio, y tener su propio proyecto, ¿no? Y poder proyectar las propias maneras de manejar su territorio y de manejarse a sí mismo, ¿no? Entonces todo esto ha sido, digamos, en síntesis, cómo han devenido, ¿no? Las distintas etapas de derechos que han sido paulatinamente reconocidos. Ahora estamos en esta etapa. ¿Y cuál es la respuesta de los estados nacionales, provinciales, cuando hay reclamo indígena por sus derechos? Más allá de lo que son los avances a nivel legislativo, a nivel discursivo, de discurso político, que bueno, no podemos negar que ha habido avances en la conceptualización de estos derechos. El hecho mismo de que sean reconocidos como derechos en este momento es un avance. Pero lo cierto es que la primera reacción del Estado suele ser la represión, en primer lugar la represión física, ¿no? Y eso lo hemos visto, lo vemos con este gobierno, lo hemos visto con gobiernos anteriores. Lo primero es la represión física porque es lo que generalmente es fácil de realizar, porque hay un consenso de que sigue, a 100 y pico de años de las campañas del desierto, sigue habiendo un consenso de que cuando hay un reclamo indígena hay que limitar ese reclamo, porque si no, esto puede ser caótico, porque si no, puede ser un riesgo para objetivos generales de civilización, progreso, etc. Entonces lo primero es, generalmente la primera reacción es poner el límite físico, ¿no? Y esto va acompañado, ¿no? por otro tipo de reacción también violenta, que tiene que ver ya en el plano, por ahí podríamos decir, de lo simbólico, pero que tiene efectos concretos en la realidad, que es la deslegitimación del reclamo, ¿no? Entonces, por eso, como planteábamos, ¿no? El tema del contexto es muy visible, muy evidente este proceso, ¿no? En la actualidad, de la deslegitimación de los reclamos que se dan, deslegitimando el derecho al territorio. ¿De qué manera? Ah, pero sí, son indígenas, pero no son de acá, no son de ese lugar. Los mapuches son chilenos, entonces no tienen derecho, no son preexistentes. Eso es un error garrafal, porque no tiene nada que ver, el reconocimiento de la preexistencia de la nación originaria no tiene nada que ver con que individuos o familias estuvieran a uno o a otro lado de la cordillera. Tiene que ver con que son preexistentes a la conformación de los estados nacionales. Cuando hablamos de pueblos originarios, por ejemplo, porque después uno ve que se los ridiculiza, ¿no? Incluso el concepto de pueblos originarios, tiene que ver con que son originarios de este continente, que no tienen una madre patria en Europa, no son descendientes de inmigrantes. Eso significa ser originario. No significa que como especie humana, porque vienen, ¿no? los argumentos que se establecen para contrarrestar esto, dicen, bueno, pero en realidad América se pobló por gente que cruzó el estrecho de Bering y venían de Asia y antes venían de África. Sí, estamos de acuerdo, la especie humana sí, pero
hay un hecho evidente y que en la fecha del descubrimiento de América ya había gente viviendo en América. Entonces, aquellos que son descendientes de las personas que ya vivían en América en la época de Colón son pueblos originarios. Y no importa si estaban a este o a otro lado del Aconcagua o a este o a otro lado del Paraná. No se refiere a una frontera nacional. Porque además, las fronteras nacionales, todos sabemos, se establecieron después de la presencia de estos pueblos originarios. Ahora, esto que es muy evidente, sin embargo, es negado sistemáticamente. ¿Por qué esa vocación por negar sistemáticamente algo que es tan evidente? Bueno, porque tiene un objetivo, que es la deslegitimación de un reclamo concreto, ¿no? Entonces, se deslegitima la pertenencia de determinadas personas o familias a un pueblo. Entonces, son los argumentos del tipo de no, en realidad ese dirigente no es representativo. El concepto de representativo como que fuera algo que se puede decir desde afuera hacia adentro y decidir quién es representativo y quién no. En realidad no pertenece a ese pueblo porque tiene su verdadero apellido, está lo cual, lo hemos visto con Facundo Coneguala, a quien se esfuerzan además en cambiarle el apellido y decirle Wallace y decir que lo han escrito con W, como si fuera el Wallace Galén, lo han escrito de cualquier manera para decir que no pertenece y que por lo tanto habría, digamos, oscuros intereses que están detrás de una persona que miente en su pertenencia, ¿no? Cada vez que hay un conflicto, ustedes piensen, todos los dirigentes del país en algún momento se les ha dicho que no son representativos o que no pertenecen a la comunidad que dicen que pertenecen, ¿no? También otra forma de deslegitimar es la de decir que la trayectoria de esa persona o que la moral de esa persona o que las costumbres actuales de esa persona no condicen con lo que sería una cultura, ¿no?, definida desde un lugar externo y desde un lugar muy esencializado, inmutable, permanente, etcétera, que no condice con la cultura indígena. Y acá es donde uno dice, bueno, tenemos malas noticias, porque todas las culturas cambian. Los wichí no tienen las mismas costumbres que hace 500 años, los españoles tampoco. Por ahí el hermano de Facundo Guala es flogger, y claro, antes los mapuches no eran flogger, pero los porteños tampoco. Mi abuelo tampoco era flogger, no había flogger. Es decir, si mis hijos pueden pertenecer a una tribu urbana que no existía cuando yo tenía su edad ni me la podía imaginar, los hijos de los mapuches también pueden pertenecer a una tribu urbana, porque además hay mapuches en las ciudades, son urbanos algunos, son rurales también, tenemos las mismas, digamos, los mismos ejes identitarios que atraviesan a toda la población nacional, atraviesan también a los miembros de pueblos originarios. Entonces, se puede ser mapuche y ser flogger, o se puede ser mapuche y vivir una cultura imaginada como tradicional, porque todas las culturas definidas en forma esencial son imaginadas, todas son construidas de alguna manera. Se puede ser mapuche y ser hincha de Boca, se puede ser mapuche y ser chileno o argentino, se puede ser mapuche y ser gay. Hay un montón de ejes que atraviesan de la misma manera que atraviesan a todos los seres humanos en todos lados. Sin embargo, sigue siendo muy fuerte la tentación de encasillar en una sola identidad, ¿no? Y también es una tentación que atraviesa a veces a los mismos miembros de los pueblos originarios, que también en esa búsqueda por definir una cultura que se ve como amenazada, que cuando es vivida desde adentro eso, digamos, provoca mucha desesperación, ¿no? Es un sentimiento humano, es un sentimiento afectivo de mucha desolación. O sea, hay gente que a mí me ha dicho, así llorando, que no tiene ya otras personas, gente anciana, y que dice, todos los ancianos que practicaban la cultura se murieron, no tengo con quién hablar, no tengo con quién recordar las cosas que solíamos hacer, ¿no? Es un sentimiento que provoca mucha desesperación. Y en ese afán de recuperar la cultura también se esencializa y también se construye, y se construye en función de un ideal, ¿no? Es como si cuando nosotros decimos, desde un discurso hegemónico, urbano, porteño, supongamos, y queremos imaginar una cultura porteña, ¿y qué podemos imaginar? Y buscamos las cosas que más nos cierran,
¿no? Y no tiene que ver con que algo es real y algo no es real, ¿no? Y más en coyunturas de conflicto donde a veces es necesario fortalecer lazos comunes, olvidar la diversidad interna, ¿no? Porque hay, digamos, una necesidad de mostrarse fuerte hacia afuera, y eso genera, digamos, distintos tipos de discusiones internas. Y lo mismo que les decía para la otra situación, los pueblos originarios están en estado de debate y surgen a veces opiniones también dentro de los pueblos originarios que puede ser de discusiones internas que a veces no se muestran demasiado bien también, y que tiene que ver con estos procesos, ¿no? Digo porque a veces desde un lugar de mucha superioridad también se dice, ay, pero están tan divididos. ¿Y quién no? Pregunto, ¿no? Si nosotros tuviéramos que pensar un presidente argentino que nos representara a todos, no lo encontramos nunca. Entonces tampoco, digamos, a nivel de las comunidades tampoco tiene necesariamente que haber uno que satisfaga a todos, y también están atravesados por cuestiones ideológicas, por cuestiones partidarias, por distintos proyectos, ¿no? Por distintas ideas acerca de cómo resolver sus conflictos, incluso por ejemplo el conflicto de la tierra o el de la relación con los gobiernos. Y sin embargo, si uno lo mira, si nos separamos un poco, lo vemos como a la distancia y vemos los distintos reclamos que hay en todo el país, en definitiva todos se parecen bastante. Y el reclamo de los POM en la 9 de julio, hasta el 2015 con la Comihuini, y el reclamo de los mapuche en Neuquén, y el reclamo de la gente de Tartagal que acaban de desalojar, y los de Puerto Iguazú que desalojaron el otro día, tienen que ver con el reclamo a la tierra, y no ya a toda la tierra, como dicen, ¿no?, en los diarios, y dicen, uy, cuidado, porque un día de estos van a reclamar, nos vamos a tener que ir todos. Son reclamos, la verdad, que muy humildemente acotados, los que se están realizando, que tienen que ver con el reconocimiento de tierras que ya les fueron reconocidas por los estados nacionales o provinciales, y que después, con esto de que se firma con la mano y se borra con el codo, después, como dicen en las comunidades, los alambrados caminan de noche, ¿no? Porque tienen un reconocimiento, una mensura de un territorio, y les van corriendo los alambrados y cada vez les quedan menos, ¿no? Acá está Nilo, de los toldos que les quedó cuando el 10%, ¿no? Que es la comunidad que les habían reconocido. ¿Un cuánto? 3%. Un 3%, es decir, de la comunidad que les reconocen, ¿no?, al cacique Coliqueo y su tribu y qué sé yo. No estamos hablando del territorio ancestral que podría ser toda la provincia. Entonces es el reclamo por la tierra, pero además quería llegar a esto en un concepto de tierra, una concepción de tierra que no es, digamos, el concepto, no se limita al concepto inmobiliario que nosotros tenemos de la tierra, el concepto catastral, bidimensional, que se puede expresar en un plano, en un mapa, sino que tiene que ver con toda la vida que contiene ese territorio, ¿no? Entonces, la lucha por la tierra también es la lucha por los seres vivos que están en ese lugar, por otra forma de conceptualizar seres vivos que no se agota como en digamos, la ideología que heredamos del paradigma judeo-cristiano y griego también, ¿no?, de naturaleza-cultura, cuerpo-espíritu, sino que en las concepciones de los pueblos indígenas americanos no tenemos esta división entre los seres vivos y los seres no vivos que se define, digamos, desde la ciencia hegemónica, sino que todo tiene vida de alguna manera, o todo participa espiritualmente de alguna manera. Y entonces, hoy dábamos el ejemplo, veníamos en otra charla, la palabra que en el Mapudungun se utiliza para la tierra no Mapu, que es la palabra más conocida, sino el Puyú, que es la tierra como sustancia, ¿no?, donde se cultivan las plantas, ¿no?, la que yo puedo tomar, agarrar con la mano, es la misma palabra que se usa para el espíritu. Es decir, esa sustancia que se desprende del cuerpo cuando uno muere, ¿no?, y eso que es el espíritu, es Puyú también. Y es Puyú también porque todo de alguna manera está hecho de la misma sustancia. Es decir, no hay una división. Esto, digamos, Platón estaría horrorizado de esto, porque no, es como el espíritu va a estar hecho de la misma materia que la tierra, ¿no? Pero todo en este ciclo vital, ¿no?, todo forma parte de la misma energía,
todo el agua que circula por nuestro cuerpo, que es 70% de agua, es el mismo agua que está afuera. Entonces, ¿dónde establecemos el corte entre lo que está dentro y lo que está afuera? Entonces, esta es una posición filosófica, que no significa que son tan ignorantes que no se dan cuenta de que somos distintos de los animales, sino que están pensando en otro plano, ¿no? Y que están pensando, digamos, este concepto de territorio es un concepto entonces que tiene mucho que ver con lo religioso, que no hay una división entre lo religioso y lo profano, como postula Occidente, sino que, y esto se manifiesta en una forma cultural de manejarse a lo largo del día, donde no hay horas religiosas y horas profanas, como, digamos, uno puede ser una persona profana 6 días a la semana y el domingo va a misa, sino que tiene, digamos, una distribución de lo religioso a lo largo del día que hace que no haya una separación entre el momento profano y el momento religioso, sino que se vive, digamos, dentro de un criterio, dentro de una forma de ver la naturaleza de las cosas que no se aleja de lo religioso, ¿no? Entonces, esto implica que cuando hay un conflicto, por ejemplo, con una empresa petrolera, el daño que produce la empresa petrolera, esta cultura, no es solamente que me contaminó el pozo de agua y que al contaminarse ese pozo de agua se me mueren los animales, no puedo cultivar, o sea, es un daño enorme el tema de la contaminación, no es poco, pero además altera toda esa relación con lo religioso, es decir, está penetrando esa actividad tan violenta como es la explotación petrolera en el ámbito también de lo religioso, en el ámbito también de lo cultural, en algo que es compartido por las almas y por los cuerpos que viven en ese lugar, ¿no? Entonces, a través del... Yo trabajé en algún momento con comunidades en conflicto con empresas petroleras, y en un momento cuando yo empecé, yo acá hago mi autocrítica, porque cuando yo empecé a trabajar con ellos, yo iba pensando en hacer algo parecido a un estudio de impacto. Yo iba a decir cómo había sido afectada la comunidad, y entonces llevaba en mi cabeza, ¿no?, un impacto social, un impacto cultural, y me empecé a dar cuenta de que no podía hacer esa separación, porque, por ejemplo, un caso, digamos, muy claro, no sé cuánto tiempo me queda todavía. ¿Sí? Bueno, yo sí. No, bueno.